El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando Alejandro y su novia, Laura, emprendieron su viaje por carretera. Planeaban llegar a una cabaña en el bosque, un lugar aislado y perfecto para pasar un fin de semana lejos del bullicio de la ciudad. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ellos. La ruta que eligieron era una carretera secundaria, conocida por su tranquilidad y sus paisajes hermosos, pero también por las historias de terror que la rodeaban. Los locales la llamaban la Ruta Maldita, un nombre que se había ganado por la cantidad de desapariciones y accidentes inexplicables que habían ocurrido a lo largo de los años. A medida que avanzaban, el camino se volvía cada vez más sinuoso y estrecho. Las señales de tráfico eran escasas, y la vegetación densa parecía cerrar el paso, como si la carretera estuviera siendo devorada por el bosque. La oscuridad caía rápidamente, y con ella, una sensación de inquietud comenzó a invadir el coche. ¿Estás segura de que este es el camino correcto?, preguntó Alejandro, tratando de disimular su nerviosismo. Sí, según el GPS estamos en la ruta correcta, pero parece que estamos en medio de la nada, respondió Laura, frunciendo el ceño mientras miraba la pantalla del dispositivo. La señal del GPS comenzó a fallar, y el mapa se congeló. Laura golpeó el aparato con frustración, pero no hubo respuesta. «Genial, ahora estamos perdidos», murmuró Alejandro. Decidieron seguir adelante con la esperanza de que la señal regresara o encontraran algún tipo de señalización. Sin embargo, cuanto más avanzaban, más extraño se volvía el entorno. Las sombras de los árboles proyectaban formas inquietantes en la carretera y el silencio era perturbador. De repente, una figura apareció en el borde de la carretera. Era una mujer, vestida con ropas antiguas y empapada, como si acabara de salir de un río. Laura dio un respingo y Alejandro frenó bruscamente. «Dios mío, ¿la viste?», exclamó Laura con los ojos muy abiertos. Alejandro asintió, todavía asimilando lo que había visto. La mujer levantó una mano, pidiendo ayuda. «Debemos ayudarla», dijo Laura, desabrochándose el cinturón de seguridad. Alejandro dudó, pero finalmente accedió. Abrió la puerta y salió del coche, acercándose a la mujer con cautela. «¿Está bien, señora?», preguntó, tratando de mantener la calma. La mujer levantó la cabeza y Alejandro se quedó helado. Sus ojos eran pozos oscuros, sin vida, y su piel tenía un tono grisáceo, como si estuviera muerta. «Por favor, ayúdenme», susurró la mujer con una voz que parecía provenir del más allá. «Mi hijo está atrapado». Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, la mujer se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un frío intenso. Retrocedió rápidamente hacia el coche, con el corazón latiendo a toda velocidad. «¿Qué ocurrió?», preguntó Laura, alarmada al ver el rostro pálido de Alejandro. «Era un fantasma», dijo Alejandro, sin poder creer lo que acababa de decir. «Necesitamos salir de aquí». Arrancaron el coche y aceleraron, pero el camino parecía interminable. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva y la oscuridad más densa. De repente, el coche empezó a hacer ruidos extraños y el motor se apagó por completo. «No puede ser», murmuró Alejandro intentando encender el coche de nuevo sin éxito. Laura comenzó a llorar, el miedo apoderándose de ella. Estaban atrapados en medio de una carretera desierta, con un fantasma en su memoria reciente y sin forma de pedir ayuda. De repente, unas luces aparecieron en la distancia. Era otro coche, acercándose lentamente. Alejandro y Laura salieron del coche y agitaron los brazos, esperando que el conductor se detuviera. El coche se detuvo a unos metros de ellos. Era un vehículo antiguo, en perfectas condiciones, lo que parecía extraño dado el estado de la carretera. El conductor, un hombre de aspecto severo y vestimenta anticuada, bajó la ventanilla y los miró con una expresión inescrutable. «¿Necesitan ayuda?», preguntó con una voz profunda y calmada. «Sí, nuestro coche se averió y no tenemos señal en el teléfono», dijo Alejandro, sintiéndose un poco más aliviado.
El hombre asintió lentamente. Suban. Los llevaré al pueblo más cercano. No está lejos. Alejandro y Laura dudaron por un momento, pero no tenían otra opción. Subieron al coche del extraño y se acomodaron en el asiento trasero. El hombre no dijo una palabra más mientras conducía, y el silencio dentro del coche era abrumador. A medida que avanzaban, Laura notó algo extraño en el paisaje. Los árboles parecían moverse, como si estuvieran vivos, y las sombras jugaban trucos en su mente. Intentó no pensar demasiado en ello y se aferró a Alejandro, buscando consuelo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegaron a un pequeño pueblo. Las luces de las casas y las tiendas estaban encendidas, pero no había señales de vida. El hombre se detuvo frente a una posada y señaló con la cabeza. Aquí estarán seguros. La posadera podrá ayudarles. Alejandro y Laura agradecieron al hombre y se bajaron del coche. Cuando se giraron para darle las gracias de nuevo, el coche y el hombre habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. Con una sensación de desconcierto, entraron en la posada. La posadera, una mujer amable y de aspecto maternal, los recibió con una sonrisa. «Bienvenidos, viajeros. ¿Necesitan un lugar para pasar la noche?» Asintieron, y la mujer les mostró una habitación acogedora. A pesar del extraño encuentro, la cama parecía increíblemente tentadora, y el cansancio se apoderó de ellos rápidamente. Decidieron que investigarían más sobre el pueblo y su situación por la mañana. Sin embargo, aquella noche, ambos tuvieron sueños inquietantes. Alejandro soñó con la mujer fantasma y Laura con el hombre del coche antiguo. Despertaron varias veces, sintiendo una presencia en la habitación, pero nunca encontraron nada. La mañana siguiente, Alejandro y Laura se despertaron temprano, decididos a desentrañar los misterios del pueblo y su conexión con la carretera maldita. Después de un desayuno rápido en la posada, salieron a explorar el lugar. El pueblo, aunque pintoresco, tenía un aire inquietante. Las casas eran antiguas, y algunas parecían deshabitadas desde hacía años. A pesar de la presencia de luces y decoraciones, no vieron a ninguna persona por las calles. Era como si el lugar estuviera congelado en el tiempo. Decidieron empezar su búsqueda en la pequeña biblioteca del pueblo. Si había algún registro o historia que pudiera arrojar luz sobre los eventos extraños que estaban experimentando, lo encontrarían allí. Al entrar, fueron recibidos por una mujer mayor con gafas gruesas y una sonrisa cálida. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles?», preguntó la bibliotecaria. «Estamos buscando información sobre la carretera que lleva a este pueblo y cualquier historia relacionada con ella», dijo Alejandro. La bibliotecaria frunció el ceño por un momento, pero luego asintió. «Ah, la ruta maldita. Sí, tenemos algunos libros y registros antiguos que mencionan los eventos extraños que han ocurrido a lo largo de los años. Síganme». Los llevó a una sección polvorienta de la biblioteca, donde los estantes estaban llenos de libros viejos y documentos frágiles. La bibliotecaria seleccionó varios volúmenes y los colocó en una mesa. Estos libros contienen relatos de desapariciones, accidentes y apariciones en la carretera. También hay algunas historias sobre el pueblo y su historia oscura. Tomen su tiempo y lean todo lo que necesiten. Alejandro y Laura comenzaron a revisar los libros. Descubrieron que el pueblo había sido fundado a principios del siglo XVIII y que había prosperado gracias a una mina de plata cercana. Sin embargo, la mina fue cerrada abruptamente después de una serie de accidentes mortales y desapariciones. Desde entonces, el pueblo había estado en decadencia. Uno de los libros contenía relatos de viajeros que habían desaparecido en la carretera y de apariciones de figuras fantasmales similares a la mujer que Alejandro y Laura habían visto la noche anterior. Los relatos eran variados, pero todos tenían un punto en común. Los eventos extraños siempre ocurrían a las 3 de la mañana. Laura encontró un mapa antiguo del pueblo y sus alrededores. En el mapa
Había varios lugares marcados con símbolos extraños, que coincidían con las descripciones de los eventos paranormales. «Mira esto», dijo Laura señalando el mapa. «Estos lugares podrían ser puntos clave. Tal vez si visitamos algunos de ellos, podamos encontrar más respuestas». Decidieron visitar la antigua iglesia del pueblo que estaba marcada en el mapa y mencionada en varios relatos como un lugar de actividad paranormal. La iglesia estaba en ruinas, con el techo parcialmente derrumbado y las ventanas rotas. Sin embargo, la atmósfera era opresiva y sentían una presencia extraña. Al entrar, encontraron viejos bancos de madera cubiertos de polvo y telarañas. El altar estaba intacto, y en él había una Biblia abierta en una página particular. Laura la leyó en voz alta. Entonces clamaron al Señor en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. La frase resonó en el aire, y por un momento, Alejandro y Laura sintieron una calma extraña. Pero esa paz fue rápidamente reemplazada por un susurro inquietante que llenaba la iglesia. «Ayúdenos». Alejandro y Laura se miraron, sabiendo que estaban en el lugar correcto, pero también conscientes de que estaban tocando algo mucho más oscuro y antiguo de lo que imaginaban. Decidieron regresar a la posada y hablar con la posadera, con la esperanza de obtener más información sobre la iglesia y su conexión con los eventos extraños. La posadera los recibió con una expresión preocupada. «He oído que han estado investigando la ruta maldita y el pueblo», dijo. «Hay cosas que es mejor dejar en paz, pero entiendo que necesitan respuestas. Mi abuela solía contarme historias sobre la iglesia y la mina. Decía que los espíritus de los que murieron en esos lugares no encuentran descanso y que buscan venganza. La posadera les contó que había una leyenda sobre un antiguo ritual que podía calmar a los espíritus inquietos, pero que era peligroso intentarlo sin el conocimiento adecuado. Les dio una advertencia seria. Si decidían continuar, debían estar preparados para enfrentar las consecuencias». Con más preguntas que respuestas, Alejandro y Laura se retiraron a su habitación para planear su próximo paso. Sabían que estaban en el camino correcto, pero también que cada vez se adentraban más en un territorio peligroso. Sin embargo, la determinación de descubrir la verdad y poner fin a los eventos extraños los impulsaba a seguir adelante. Esa noche, Alejandro tuvo un sueño perturbador. Se vio a sí mismo caminando por un túnel oscuro, escuchando los gritos y lamentos de almas perdidas. Al final del túnel, vio a la mujer fantasma, extendiendo su mano hacia él y susurrando algo que no podía entender. Despertó con un sobresalto, empapado en sudor, y encontró a Laura mirándolo con preocupación. «¿Estás bien?», preguntó ella. «Tuve un sueño, o una visión. Creo que debemos ir a la mina. Siento que allí encontraremos las respuestas que buscamos», dijo Alejandro, todavía temblando por la experiencia. Laura asintió, sabiendo que no tenían otra opción. Al día siguiente, se prepararían para su visita a la mina abandonada, conscientes de que cada paso los acercaba más a la verdad y al peligro que la rodeaba. La mañana siguiente, Alejandro y Laura se levantaron con una sensación de determinación mezclada con temor. Habían decidido visitar la mina abandonada, convencidos de que allí encontrarían las respuestas que buscaban. Después de preparar una mochila con linternas, agua y algo de comida, se dirigieron a pie hacia la mina, guiados por el mapa antiguo que Laura había encontrado en la biblioteca. El camino a la mina era un sendero estrecho y empinado, rodeado de árboles altos y densos, que bloqueaban la luz del sol. A medida que avanzaban, el aire se volvía más frío y el silencio más profundo, roto solo por el crujido ocasional de las ramas bajo sus pies. Finalmente, llegaron a la entrada de la mina. Era una abertura oscura y siniestra en la ladera de la montaña, rodeada de madera podrida y carteles de advertencia desvencijados. Alejandro encendió su linterna y miró a Laura. «¿Estás lista?», preguntó, aunque ambos sabían que no había vuelta atrás.
Laura asintió y encendió su propia linterna. Entraron en la mina, sintiendo cómo la oscuridad los envolvía. El interior de la mina estaba húmedo y frío, con el eco de sus pasos resonando en los túneles. Los pasillos eran estrechos y laberínticos, y el aire estaba cargado con el olor a tierra y piedra mojada. Siguieron avanzando, guiados por un instinto inexplicable y la esperanza de encontrar alguna pista. Después de caminar durante lo que parecieron horas, llegaron a una cámara más amplia. En el centro de la sala había una pila de rocas y escombros, y en las paredes, Alejandro notó marcas extrañas, como símbolos antiguos grabados en la piedra. «Mira esto», dijo señalando las marcas. Laura se acercó y examinó los símbolos. Eran similares a los que habían visto en el pergamino y en algunos de los libros de la biblioteca. «Creo que estos son parte del ritual del que hablaba la posadera», dijo Laura. «Pero no entiendo qué significan». De repente, un susurro llenó la sala. Era la misma voz que habían escuchado en la iglesia, pero esta vez más clara y desesperada. «Ayúdenos. Libérenos». Alejandro y Laura se miraron, sintiendo un escalofrío recorrer sus cuerpos. Sabían que no estaban solos en la mina. Los espíritus de los mineros y colonos muertos estaban allí, atrapados y clamando por liberación. «Debemos intentar realizar el ritual aquí», dijo Alejandro, con una voz firme pero temblorosa. «Es la única manera de calmar a estos espíritus». Laura asintió, aunque la idea de realizar un ritual en una mina oscura y abandonada era aterradora. Sacaron el pergamino con las instrucciones del ritual y comenzaron a prepararse. Encendieron velas alrededor de la cámara, colocaron el espejo en el centro y vertieron agua de una botella sobre las rocas. Con las manos temblorosas, Alejandro comenzó a recitar las palabras del conjuro. Laura lo siguió, su voz uniéndose a la de él en un canto rítmico y antiguo. A medida que pronunciaban las palabras, las marcas en las paredes comenzaron a brillar con una luz espectral y los susurros aumentaron en intensidad. «Libérenos, libérenos». De repente, las rocas en el centro de la sala comenzaron a moverse, como si una fuerza invisible las estuviera levantando. La luz del espejo se intensificó y una figura fantasmagórica apareció ante ellos. Era un hombre, con la ropa de un minero y una expresión de dolor en su rostro. «Por favor, ayúdenme», susurró el espíritu. Alejandro y Laura, tras liberar varias almas atrapadas y descubrir fragmentos del oscuro pasado del pueblo, sabían que solo les quedaba una última tarea: enfrentarse al origen del mal que había corrompido la ruta maldita. Con el mapa antiguo en sus manos, se dirigieron hacia el lugar más temido de todos: la mansión de la familia Holloway, situada en lo profundo del bosque. La mansión había sido abandonada durante décadas, su fachada desmoronada y cubierta de vegetación, reflejando el abandono y el misterio que la rodeaban. Se decía que los Holloway habían practicado rituales oscuros que despertaron fuerzas malignas, y sus espíritus ahora vagaban por los pasillos de la mansión. Alejandro y Laura caminaron por el sendero hacia la mansión, el ambiente denso con una sensación de anticipación y temor. Al llegar, empujaron las puertas de madera podrida que se abrieron con un gemido prolongado, revelando el interior oscuro y desolado. «Este lugar es peor de lo que imaginaba», dijo Laura, encendiendo su linterna y avanzando con cautela. «Sabemos lo que tenemos que hacer», respondió Alejandro, aunque no podía ocultar la inquietud en su voz. Se dirigieron a la sala principal, donde se decía que los Holloway realizaban sus rituales. La habitación estaba llena de símbolos extraños grabados en las paredes y el suelo. En el centro, encontraron un antiguo libro de hechizos, abierto en una página que describía un ritual para controlar y someter a los espíritus. «Este es el origen de todo», dijo Alejandro señalando el libro. «Tenemos que revertir este ritual para liberar a todas las almas atrapadas y poner fin a esta maldición». Comenzaron a preparar el contrarritual, utilizando el conocimiento que habían recopilado en su viaje. Encendieron velas alrededor de la sala,
colocaron el espejo en el centro y recitaron las palabras que habían aprendido, con la esperanza de deshacer el mal que los Holloway habían desatado. A medida que recitaban las palabras, la temperatura en la sala descendió bruscamente y los susurros comenzaron a llenar el aire una vez más, esta vez más intensos y desesperados. «¡Libérennos!», clamaban las voces. «¡Rompan nuestras cadenas!». De repente, las sombras en la sala se agitaron y una figura apareció ante ellos. Era el espíritu del patriarca de los Holloway, con una mirada llena de odio y desesperación. «No permitiré que deshagan lo que he creado», gritó el espíritu, su voz resonando como un trueno. Alejandro y Laura continuaron el ritual, su determinación inquebrantable. La figura del patriarca avanzó hacia ellos, pero una barrera invisible lo detuvo. La luz del espejo se intensificó, iluminando la sala con un brillo cegador. Finalmente, con un último esfuerzo, recitaron las palabras finales del contraritual. Un estallido de luz llenó la sala y la figura del patriarca se desvaneció, dejando tras de sí un eco de gritos y lamentos. La luz comenzó a desvanecerse, y el silencio regresó a la mansión. Alejandro y Laura cayeron al suelo, exhaustos pero triunfantes. Sabían que habían liberado a las almas atrapadas y puesto fin a la maldición que había plagado la ruta maldita y el pueblo. Al salir de la mansión, notaron que el aire se sentía más ligero y la opresiva sensación de peligro había desaparecido. El pueblo, que antes parecía desierto y sombrío, comenzaba a mostrar signos de vida. Las casas, antes abandonadas, ahora mostraban luces y actividad. Alejandro y Laura regresaron a la posada, donde la posadera los recibió con lágrimas de gratitud. «Han hecho algo increíble», dijo ella. «Han liberado a este pueblo de su oscuridad. Nunca podremos agradecerles lo suficiente». Con una sensación de paz y logro, Alejandro y Laura decidieron que era hora de regresar a casa. Habían enfrentado sus miedos, desentrañado secretos oscuros y liberado almas atrapadas. Su viaje por la ruta maldita había terminado, y ahora podían seguir adelante, sabiendo que habían hecho algo verdaderamente significativo. Mientras conducían de regreso por la carretera que una vez había sido temida, el sol comenzó a salir, iluminando el camino con una luz cálida y dorada. Alejandro y Laura se tomaron de la mano, sintiendo una conexión más fuerte que nunca, y sabiendo que habían sobrevivido a una experiencia que los cambiaría para siempre. La ruta maldita se convirtió en una historia del pasado, y el pueblo, liberado de su oscura historia, comenzó a prosperar una vez más. Alejandro y Laura sabían que siempre recordarían su viaje y las almas que habían ayudado a liberar. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando Alejandro y su novia, Laura, emprendieron su viaje por carretera. Planeaban llegar a una cabaña en el bosque, un lugar aislado y perfecto para pasar un fin de semana lejos del bullicio de la ciudad. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ellos. La ruta que eligieron era una carretera secundaria, conocida por su tranquilidad y sus paisajes hermosos, pero también por las historias de terror que la rodeaban. Los locales la llamaban la Ruta Maldita, un nombre que se había ganado por la cantidad de desapariciones y accidentes inexplicables que habían ocurrido a lo largo de los años. A medida que avanzaban, el camino se volvía cada vez más sinuoso y estrecho. Las señales de tráfico eran escasas, y la vegetación densa parecía cerrar el paso, como si la carretera estuviera siendo devorada por el bosque. La oscuridad caía rápidamente, y con ella, una sensación de inquietud comenzó a invadir el coche. ¿Estás segura de que este es el camino correcto?, preguntó Alejandro, tratando de disimular su nerviosismo.
Sí, según el GPS estamos en la ruta correcta, pero parece que estamos en medio de la nada, respondió Laura, frunciendo el ceño mientras miraba la pantalla del dispositivo. La señal del GPS comenzó a fallar, y el mapa se congeló. Laura golpeó el aparato con frustración, pero no hubo respuesta. Genial, ahora estamos perdidos, murmuró Alejandro. Decidieron seguir adelante con la esperanza de que la señal regresara, o encontraran algún tipo de señalización. Sin embargo, cuanto más avanzaban, más extraño se volvía el entorno. Las sombras de los árboles proyectaban formas inquietantes en la carretera, y el silencio era perturbador. De repente, una figura apareció en el borde de la carretera. Era una mujer, vestida con ropas antiguas y empapada, como si acabara de salir de un río. Laura dio un respingo y Alejandro frenó bruscamente. «¡Dios mío! ¿La viste?», exclamó Laura con los ojos muy abiertos. Alejandro asintió, todavía asimilando lo que había visto. La mujer levantó una mano, pidiendo ayuda. «Debemos ayudarla», dijo Laura, desabrochándose el cinturón de seguridad. Alejandro dudó, pero finalmente accedió. Abrió la puerta y salió del coche, acercándose a la mujer con cautela. «¿Está bien, señora?», preguntó, tratando de mantener la calma. La mujer levantó la cabeza y Alejandro se quedó helado. Sus ojos eran pozos oscuros, sin vida, y su piel tenía un tono grisáceo, como si estuviera muerta. «Por favor, ayúdenme», susurró la mujer con una voz que parecía provenir del más allá. «Mi hijo está atrapado». Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, la mujer se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un frío intenso. Retrocedió rápidamente hacia el coche, con el corazón latiendo a toda velocidad. «¿Qué ocurrió?», preguntó Laura, alarmada al ver el rostro pálido de Alejandro. «Era un fantasma», dijo Alejandro, sin poder creer lo que acababa de decir. «Necesitamos salir de aquí». Arrancaron el coche y aceleraron, pero el camino parecía interminable. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva y la oscuridad más densa. De repente, el coche empezó a hacer ruidos extraños y el motor se apagó por completo. «No puede ser», murmuró Alejandro intentando encender el coche de nuevo sin éxito. Laura comenzó a llorar, el miedo apoderándose de ella. Estaban atrapados en medio de una carretera desierta, con un fantasma en su memoria reciente y sin forma de pedir ayuda. De repente, unas luces aparecieron en la distancia. Era otro coche, acercándose lentamente. Alejandro y Laura salieron del coche y agitaron los brazos, esperando que el conductor se detuviera. El coche se detuvo a unos metros de ellos. Era un vehículo antiguo, en perfectas condiciones, lo que parecía extraño dado el estado de la carretera. El conductor, un hombre de aspecto severo y vestimenta anticuada, bajó la ventanilla y los miró con una expresión inescrutable. «¿Necesitan ayuda?», preguntó con una voz profunda y calmada. «Sí, nuestro coche se averió y no tenemos señal en el teléfono», dijo Alejandro, sintiéndose un poco más aliviado. El hombre asintió lentamente. «Suban, los llevaré al pueblo más cercano. No está lejos». Alejandro y Laura dudaron por un momento, pero no tenían otra opción. Subieron al coche del extraño y se acomodaron en el asiento trasero. El hombre no dijo una palabra más mientras conducía, y el silencio dentro del coche era abrumador. A medida que avanzaban, Laura notó algo extraño en el paisaje. Los árboles parecían moverse, como si estuvieran vivos, y las sombras jugaban trucos en su mente. Intentó no pensar demasiado en ello y se aferró a Alejandro, buscando consuelo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegaron a un pequeño pueblo. Las luces de las casas y las tiendas estaban encendidas, pero no había señales de vida. El hombre se detuvo frente a una posada y señaló con la cabeza. «Aquí estarán seguros. La posadera podrá ayudarles». Alejandro y Laura agradecieron al hombre y se bajaron del coche. Cuando se giraron para darle las gracias de nuevo,
El coche y el hombre habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. Con una sensación de desconcierto, entraron en la posada. La posadera, una mujer amable y de aspecto maternal, los recibió con una sonrisa. «Bienvenidos, viajeros. ¿Necesitan un lugar para pasar la noche?». Asintieron, y la mujer les mostró una habitación acogedora. A pesar del extraño encuentro, la cama parecía increíblemente tentadora, y el cansancio se apoderó de ellos rápidamente. Decidieron que investigarían más sobre el pueblo y su situación por la mañana. Sin embargo, aquella noche, ambos tuvieron sueños inquietantes. Alejandro soñó con la mujer fantasma y Laura con el hombre del coche antiguo. Despertaron varias veces, sintiendo una presencia en la habitación, pero nunca encontraron nada. La mañana siguiente, Alejandro y Laura se despertaron temprano, decididos a desentrañar los misterios del pueblo y su conexión con la carretera maldita. Después de un desayuno rápido en la posada, salieron a explorar el lugar. El pueblo, aunque pintoresco, tenía un aire inquietante. Las casas eran antiguas, y algunas parecían deshabitadas desde hacía años. A pesar de la presencia de luces y decoraciones, no vieron a ninguna persona por las calles. Era como si el lugar estuviera congelado en el tiempo. Decidieron empezar su búsqueda en la pequeña biblioteca del pueblo. Si había algún registro o historia que pudiera arrojar luz sobre los eventos extraños que estaban experimentando, lo encontrarían allí. Al entrar, fueron recibidos por una mujer mayor con gafas gruesas y una sonrisa cálida. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles?», preguntó la bibliotecaria. «Estamos buscando información sobre la carretera que lleva a este pueblo y cualquier historia relacionada con ella», dijo Alejandro. La bibliotecaria frunció el ceño por un momento, pero luego asintió. «Ah, la ruta maldita. Sí, tenemos algunos libros y registros antiguos que mencionan los eventos extraños que han ocurrido a lo largo de los años. Síganme». Los llevó a una sección polvorienta de la biblioteca, donde los estantes estaban llenos de libros viejos y documentos frágiles. La bibliotecaria seleccionó varios volúmenes y los colocó en una mesa. Estos libros contienen relatos de desapariciones, accidentes y apariciones en la carretera. También hay algunas historias sobre el pueblo y su historia oscura. Tomen su tiempo y lean todo lo que necesiten. Alejandro y Laura comenzaron a revisar los libros. Descubrieron que el pueblo había sido fundado a principios del siglo XVIII y que había prosperado gracias a una mina de plata cercana. Sin embargo, la mina fue cerrada abruptamente después de una serie de accidentes mortales y desapariciones. Desde entonces, el pueblo había estado en decadencia. Uno de los libros contenía relatos de viajeros que habían desaparecido en la carretera y de apariciones de figuras fantasmales similares a la mujer que Alejandro y Laura habían visto la noche anterior. Los relatos eran variados, pero todos tenían un punto en común. Los eventos extraños siempre ocurrían a las 3 de la mañana. Laura encontró un mapa antiguo del pueblo y sus alrededores. En el mapa había varios lugares marcados con símbolos extraños, que coincidían con las descripciones de los eventos paranormales. «Mira esto», dijo Laura señalando el mapa. «Estos lugares podrían ser puntos clave. Tal vez si visitamos algunos de ellos, podamos encontrar más respuestas». Decidieron visitar la antigua iglesia del pueblo que estaba marcada en el mapa y mencionada en varios relatos como un lugar de actividad paranormal. La iglesia estaba en ruinas, con el techo parcialmente derrumbado y las ventanas rotas. Sin embargo, la atmósfera era opresiva y sentían una presencia extraña. Al entrar, encontraron viejos bancos de madera cubiertos de polvo y telarañas. El altar estaba intacto, y en él había una Biblia abierta en una página particular. Laura la leyó en voz alta. Entonces clamaron al Señor en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. La frase resonó en el aire, y por un momento, Alejandro y Laura sintieron una calma extraña.
Pero esa paz fue rápidamente reemplazada por un susurro inquietante que llenaba la iglesia. ¡Ayúdenos! Alejandro y Laura se miraron, sabiendo que estaban en el lugar correcto, pero también conscientes de que estaban tocando algo mucho más oscuro y antiguo de lo que imaginaban. Decidieron regresar a la posada y hablar con la posadera, con la esperanza de obtener más información sobre la iglesia y su conexión con los eventos extraños. La posadera los recibió con una expresión preocupada. «He oído que han estado investigando la ruta maldita y el pueblo», dijo. «Hay cosas que es mejor dejar en paz, pero entiendo que necesitan respuestas. Mi abuela solía contarme historias sobre la iglesia y la mina. Decía que los espíritus de los que murieron en esos lugares no encuentran descanso y que buscan venganza. La posadera les contó que había una leyenda sobre un antiguo ritual que podía calmar a los espíritus inquietos, pero que era peligroso intentarlo sin el conocimiento adecuado. Les dio una advertencia seria. Si decidían continuar, debían estar preparados para enfrentar las consecuencias». Con más preguntas que respuestas, Alejandro y Laura se retiraron a su habitación para planear su próximo paso. Sabían que estaban en el camino correcto, pero también que cada vez se adentraban más en un territorio peligroso. Sin embargo, la determinación de descubrir la verdad y poner fin a los eventos extraños los impulsaba a seguir adelante. Esa noche, Alejandro tuvo un sueño perturbador. Se vio a sí mismo caminando por un túnel oscuro, escuchando los gritos y lamentos de almas perdidas. Al final del túnel, vio a la mujer fantasma, extendiendo su mano hacia él y susurrando algo que no podía entender. Despertó con un sobresalto, empapado en sudor, y encontró a Laura mirándolo con preocupación. «¿Estás bien?», preguntó ella. «Tuve un sueño, o una visión. Creo que debemos ir a la mina. Siento que allí encontraremos las respuestas que buscamos», dijo Alejandro, todavía temblando por la experiencia. Laura asintió, sabiendo que no tenían otra opción. Al día siguiente, se prepararían para su visita a la mina abandonada, conscientes de que cada paso los acercaba más a la verdad y al peligro que la rodeaba. La mañana siguiente, Alejandro y Laura se levantaron con una sensación de determinación mezclada con temor. Habían decidido visitar la mina abandonada, convencidos de que allí encontrarían las respuestas que buscaban. Después de preparar una mochila con linternas, agua y algo de comida, se dirigieron a pie hacia la mina, guiados por el mapa antiguo que Laura había encontrado en la biblioteca. El camino a la mina era un sendero estrecho y empinado, rodeado de árboles altos y densos, que bloqueaban la luz del sol. A medida que avanzaban, el aire se volvía más frío y el silencio más profundo, roto solo por el crujido ocasional de las ramas bajo sus pies. Finalmente, llegaron a la entrada de la mina. Era una abertura oscura y siniestra en la ladera de la montaña, rodeada de madera podrida y carteles de advertencia desvencijados. Alejandro encendió su linterna y miró a Laura. «¿Estás lista?», preguntó, aunque ambos sabían que no había vuelta atrás. Laura asintió y encendió su propia linterna. Entraron en la mina, sintiendo cómo la oscuridad los envolvía. El interior de la mina estaba húmedo y frío, con el eco de sus pasos resonando en los túneles. Los pasillos eran estrechos y laberínticos, y el aire estaba cargado con el olor a tierra y piedra mojada. Siguieron avanzando, guiados por un instinto inexplicable y la esperanza de encontrar alguna pista. Después de caminar durante lo que parecieron horas, llegaron a una cámara más amplia. En el centro de la sala había una pila de rocas y escombros, y en las paredes, Alejandro notó marcas extrañas, como símbolos antiguos grabados en la piedra. «Mira esto», dijo señalando las marcas. Laura se acercó y examinó los símbolos. Eran similares a los que habían visto en el pergamino y en algunos de los libros de la biblioteca. «Creo que estos son parte del ritual del que hablaba la posadera», dijo Laura. «Pero no entiendo qué significan». De repente, un susurro llenó la sala.
Era la misma voz que habían escuchado en la iglesia, pero esta vez más clara y desesperada. «Ayúdenos. Libérenos». Alejandro y Laura se miraron, sintiendo un escalofrío recorrer sus cuerpos. Sabían que no estaban solos en la mina. Los espíritus de los mineros y colonos muertos estaban allí, atrapados y clamando por liberación. «Debemos intentar realizar el ritual aquí», dijo Alejandro, con una voz firme pero temblorosa. «Es la única manera de calmar a estos espíritus». Laura asintió, aunque la idea de realizar un ritual en una mina oscura y abandonada era aterradora. Sacaron el pergamino con las instrucciones del ritual y comenzaron a prepararse. Encendieron velas alrededor de la cámara, colocaron el espejo en el centro y vertieron agua de una botella sobre las rocas. Con las manos temblorosas, Alejandro comenzó a recitar las palabras del conjuro. Laura lo siguió, su voz uniéndose a la de él en un canto rítmico y antiguo. A medida que pronunciaban las palabras, las marcas en las paredes comenzaron a brillar con una luz espectral y los susurros aumentaron en intensidad. «Libérenos, libérenos». De repente, las rocas en el centro de la sala comenzaron a moverse, como si una fuerza invisible las estuviera levantando. La luz del espejo se intensificó y una figura fantasmagórica apareció ante ellos. Era un hombre, con la ropa de un minero y una expresión de dolor en su rostro. «Por favor, ayúdenme», susurró el espíritu. Alejandro y Laura, tras liberar varias almas atrapadas y descubrir fragmentos del oscuro pasado del pueblo, sabían que solo les quedaba una última tarea: enfrentarse al origen del mal que había corrompido la ruta maldita. Con el mapa antiguo en sus manos, se dirigieron hacia el lugar más temido de todos: la mansión de la familia Holloway, situada en lo profundo del bosque. La mansión había sido abandonada durante décadas, su fachada desmoronada y cubierta de vegetación, reflejando el abandono y el misterio que la rodeaban. Se decía que los Holloway habían practicado rituales oscuros que despertaron fuerzas malignas, y sus espíritus ahora vagaban por los pasillos de la mansión. Alejandro y Laura caminaron por el sendero hacia la mansión, el ambiente denso con una sensación de anticipación y temor. Al llegar, empujaron las puertas de madera podrida que se abrieron con un gemido prolongado, revelando el interior oscuro y desolado. «Este lugar es peor de lo que imaginaba», dijo Laura, encendiendo su linterna y avanzando con cautela. «Sabemos lo que tenemos que hacer», respondió Alejandro, aunque no podía ocultar la inquietud en su voz. Se dirigieron a la sala principal, donde se decía que los Holloway realizaban sus rituales. La habitación estaba llena de símbolos extraños grabados en las paredes y el suelo. En el centro, encontraron un antiguo libro de hechizos, abierto en una página que describía un ritual para controlar y someter a los espíritus. «Este es el origen de todo», dijo Alejandro señalando el libro. «Tenemos que revertir este ritual para liberar a todas las almas atrapadas y poner fin a esta maldición». Comenzaron a preparar el contrarritual, utilizando el conocimiento que habían recopilado en su viaje. Encendieron velas alrededor de la sala, colocaron el espejo en el centro y recitaron las palabras que habían aprendido, con la esperanza de deshacer el mal que los Holloway habían desatado. A medida que recitaban las palabras, la temperatura en la sala descendió bruscamente y los susurros comenzaron a llenar el aire una vez más, esta vez más intensos y desesperados. «Libérennos», clamaban las voces. «Rompan nuestras cadenas». De repente, las sombras en la sala se agitaron y una figura apareció ante ellos. Era el espíritu del patriarca de los Holloway, con una mirada llena de odio y desesperación. «No permitiré que deshagan lo que he creado», gritó el espíritu, su voz resonando como un trueno. Alejandro y Laura continuaron el ritual, su determinación inquebrantable. La figura del patriarca avanzó hacia ellos, pero una barrera invisible lo detuvo. La luz del espejo se intensificó, iluminando la sala con un brillo cegador. Finalmente, con un último esfuerzo, recitaron las palabras finales del contrarritual.
Un estallido de luz llenó la sala y la figura del patriarca se desvaneció, dejando tras de sí un eco de gritos y lamentos. La luz comenzó a desvanecerse, y el silencio regresó a la mansión. Alejandro y Laura cayeron al suelo, exhaustos pero triunfantes. Sabían que habían liberado a las almas atrapadas y puesto fin a la maldición que había plagado la ruta maldita y el pueblo. Al salir de la mansión, notaron que el aire se sentía más ligero y la opresiva sensación de peligro había desaparecido. El pueblo, que antes parecía desierto y sombrío, comenzaba a mostrar signos de vida. Las casas, antes abandonadas, ahora mostraban luces y actividad. Alejandro y Laura regresaron a la posada, donde la posadera los recibió con lágrimas de gratitud. «Han hecho algo increíble», dijo ella. «Han liberado a este pueblo de su oscuridad. Nunca podremos agradecerles lo suficiente». Con una sensación de paz y logro, Alejandro y Laura decidieron que era hora de regresar a casa. Habían enfrentado sus miedos, desentrañado secretos oscuros y liberado almas atrapadas. Su viaje por la ruta maldita había terminado, y ahora podían seguir adelante, sabiendo que habían hecho algo verdaderamente significativo. Mientras conducían de regreso por la carretera que una vez había sido temida, el sol comenzó a salir, iluminando el camino con una luz cálida y dorada. Alejandro y Laura se tomaron de la mano, sintiendo una conexión más fuerte que nunca, y sabiendo que habían sobrevivido a una experiencia que los cambiaría para siempre. La ruta maldita se convirtió en una historia del pasado, y el pueblo, liberado de su oscura historia, comenzó a prosperar una vez más. Alejandro y Laura sabían que siempre recordarían su viaje y las almas que habían ayudado a liberar.